gradué de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me especialicé en la propagación de plantas con enfoque en las plantas nativas con el potencial ornamental, que son las plantas que se usan en banquetas o en jardines. Mientras estaba estudiando la carrera, se legalizó la cannabis en California y durante todo ese proceso empezaron a salir mucha información científica, que fue donde yo me adentré un poco más como a conocer las investigaciones que se llevaban a cabo. Ahorita estoy viviendo en Monterrey y bueno, yo les voy a dar el tema de morfofisiología de la planta de cannabis. No tengo ningún conflicto de interés. Actualmente estoy estudiando por mi cuenta como las investigaciones en los países que se han dado o que han tenido legalización. Les vamos a ver en este curso, el cual hemos llamado Botánica Canábica Básica. Es importante conocer como los aspectos básicos de la planta con la cual vamos a trabajar o queremos conocer o queremos trabajarla. Esta pequeña presentación va a estar como estructurada en dos partes, que es la fisiología y morfología de la planta y el tipo de variedades que conocemos hasta el día de hoy. Como un poco de historia, la cannabis tiene alrededor de 4,000 años de que se conoce el uso por humanos de esta planta. La imagen que ven es de un libro botánico de China, que es el emperador Cao Su. Este libro es muy importante porque tiene prácticamente 4,000 años de existir y no nada más se evoca al uso de la cannabis, sino en general de las plantas para el uso y beneficio de las personas. El centro de origen de la cannabis se encuentra en Asia Central, lo que sería, bueno, como podemos ver en la imagen, Kazajistán, China y Pakistán. El centro de origen es algo que como en botánica nosotros denominamos donde la planta existió por primera vez y gracias a eso hay una gran variedad. Por ejemplo, México es centro de origen del chile o del tomate. Entonces, en México podemos encontrar el chile en muchas partes del mundo, sobre todo en Centroamérica, pero el centro de origen sería México. Es igual con la cannabis. Cannabis sativa, el centro de origen es Asia Central. Esto es importante para poder ver, o bueno, como podemos observar, el tipo de movimientos o la migración de la cannabis hacia los demás continentes. Es una planta que se ha adaptado muy bien en muchos tipos de climas. Les vamos a entrar un poco más a las cuestiones técnicas que es la estructura y fisiología de la planta de cannabis. Es importante saber, por ejemplo, si queremos en algún momento cultivar o si queremos conocer un poco más a fondo qué es y cómo tratarla a nuestras plantas. En botánica, la división taxonómica es prácticamente como el nombre o la acta de nacimiento de las plantas, ¿no? El género y la especie se denominan como, bueno, se podrían como ejemplificar como el nombre y el apellido nuestro. La familia pues son nuestros padres y nuestra madre, y así se va subiendo. Entonces todos compartimos ciertas características con nuestras familias, es igual con las plantas. Las plantas en general, entre ellas pueden variar, pero siendo parte de la misma familia quiere decir que comparten características similares entre sí y cada vez, por ejemplo, yo comparto características similares con mi hermana o mis hermanos, pero no somos iguales, es igual con el género y la especie. Y más adelante vamos a adentrarnos también en lo que son las variedades o subespecies. La planta de cannabis es una planta, es del orden Urticales y de la familia Cannabaceae. Y bueno, el género y especie que se conoce hasta el día de hoy se denomina cannabis sativa. Las características de la cannabis sativa es que es una planta herbácea. Esto quiere decir que no genera tallos leñosos. Siempre va a ser un tallo verde que no tiene corteza. Es una planta anual. Esto quiere decir que durante los 12 meses del año la planta germina, crece, florece y da frutos y luego muere. Hay plantas que son
bianuales, que su ciclo de vida completo lo llevan a cabo durante 2 años, pero justo en Cannabis sativas es durante 1 año. Va mucho en medida del fotoperiodo. También estas son plantas dioicas. Eso quiere decir que las plantas tienen los dos sexos por separado. Entonces, en la foto podemos ver del lado derecho superior una flor de Cannabis sativa macho y en el lado inferior izquierdo una flor de Cannabis hembra. Ahora vamos a adentrarnos de las raíces para saber qué tipo de raíces tenemos con cannabis. El tipo de raíz, como podemos ver en la foto, es un tipo de raíz pivotante. Eso quiere decir que es en forma de pivote, lo cual se concentra en una sola raíz principal y a su vez, una vez que la raíz principal crece, las raíces secundarias se van extendiendo hacia los lados. Las raíces son de suma importancia debido a que gracias a las raíces se mantiene un intercambio de fluidos y de nutrientes en toda la planta. Es muy importante saber qué tipo de raíz tenemos para en algún caso, pues si tenemos nuestras plantas o llegamos a tener nuestras plantas en maceta, hay que saber qué altura y demás. Aquí podemos ver un tipo de raíz pivotante, que es la de Cannabis sativa. Vemos que hay una raíz mucho más enlargada y engrosada que va hacia abajo y a su vez tenemos una red de raíces secundarias que se extienden hacia los lados. También las raíces secundarias no suelen ser muy profundas, pero la raíz pivotante sí. Después de las raíces, lo que le sigue hacia arriba es el tallo. Como habíamos ya comentado, el tallo es un tallo no leñoso. Como podemos ver aquí en la imagen, el tallo es verde, fibroso. El tallo es lo que le da la estructura para que la planta se pueda mantener en pie. Y también el tallo cuenta con todo el sistema el sistema vascular, perdón, que es el que hace el intercambio de nutrientes entre las hojas y la raíz. También es importante reconocer en los tallos, que en los tallos podemos ver, bueno, no sé si aquí puedan apreciar aquí en la imagen, que se encuentran los nudos, que es donde nacen las hojas. Pues todas las plantas leñosas y no leñosas tienen nudos. Estos nudos son muy importantes, en específico en Cannabis sativa, porque en estos nudos se concentran las hormonas de crecimiento. Entonces, a raíz de esto, del nudo, crecen las hojas y posteriormente crecen las flores. También, dado caso que se quiera hacer una propagación vegetativa de planta a planta, es importante que se peguen los acodos, en los nudos, que es donde las mismas hormonas de crecimiento van a hacer que el nudo, en lugar de generar hojas, genere raíces y así sucesivamente. También el tallo varía dependiendo de las variedades de Cannabis sativa. Un poco más adelante vamos a ver, porque hay un poco de discusión al respecto, pero la planta número A es Cannabis sativa, o lo que nosotros conocemos como Cannabis sativa sativa, que es la variedad sativa. Esta planta crece de una forma muy alta, muy compacta, y puede llegar a medir hasta 6 metros. Luego tenemos en el B, en el ejemplo B es Cannabis sativa indica. Estas plantas suelen ser más chaparritas, pueden llegar a medir hasta 3 metros y su forma es mucho más compacta. Y en el ejemplo C, o bueno, en la imagen C, perdón, tenemos a Cannabis sativa ruderalis, que esto es un tallo corto y la planta no llega a medir más de 2 metros. Eso es importante también, aunque son diferencias morfológicas, para nosotros como botánicos es importante saber cuáles son las variedades con las que estamos trabajando y probablemente para ustedes también. Del tallo hay un
bueno, el aprovechamiento comercial del tallo en Cannabis sativa es de la extracción del cáñamo, que es la fibra textil. Como pueden ver en la imagen, una vez el tallo, como les decía, es fibroso, esas fibras se extraen con un proceso manual y se hacen cuerdas de cáñamo, que en la actualidad, en los países en los que la cannabis no está legalizada, se usan para hacer las cuerdas tensoras de los botes. Entonces, estas fibras tienen mucha elasticidad, tienen mucha resistencia y también ha sido uno de sus usos a lo largo de la existencia de los humanos. Se han encontrado restos de fibras textiles de cáñamo que datan de los 6.000 años. Después de los tallos vienen las hojas. Entonces, para poder identificar de manera muy rápida una hoja o a una cannabis, de hecho, lo usualmente en las imágenes que vemos de los consumidores lúdicos de marihuana son las hojas, aunque erróneamente, porque lo que se consume son las flores. Entonces, creo que la mayoría de las personas conocemos la hoja de marihuana por este tipo de propaganda. La hoja de cannabis se compone de unos foliolos que nacen de un mismo punto, como podemos ver en la imagen. Los foliolos no son una hoja. La hoja es todo lo que se compone por los foliolos. Los foliolos serían como los dedos de una mano y van variando dependiendo de las variedades de cannabis, el número de ellos, la anchura y el largo. Entonces, si nosotros entendemos como toda una hoja como una mano y los foliolos como los dedos, también tenemos que ver que son aserrados, que tienen estas pequeñas puntitas en las orillas y que terminan en punta. Entonces, es muy fácil reconocerla teniendo como esta esta imagen en nuestra cabeza, ¿no? Si nosotros podemos pensar que la hoja es todo el número de foliolos juntos que nacen de un mismo punto y que son dientes puntiagudos, que en botánica se llaman cerrados, y un ápice agudo, para nosotros es mucho más fácil identificar una hoja. Claro, esta es una hoja que está verde, y una vez que ya está seca es un poco más difícil de identificar, pero no es imposible. Como ya les había comentado, dependiendo de la variedad de cannabis, depende si es unos foliolos más largos, el número de foliolos también varía y el tipo de verde inclusive. Ahorita nos vamos a ver esto. Estos son los 3 tipos de hojas y pueden ver si hay diferencias bastante fáciles de reconocer entre una variedad y otra. Por ejemplo, la primera hoja es una hoja de cannabis indica, bueno, cannabis sativa indica. Hay que recordar que el nombre científico es cannabis sativa y las otras 3 son variedades. Actualmente hay una discusión entre taxónomos en donde todo se va a una sola especie y luego ya son las variedades, porque no hay diferencias genéticas que puedan decir que son otro tipo de variedades, ¿no? Entonces, en las hojas de cannabis sativa indica, como podemos ver, son más apelmazadas, es un color verde oscuro y usualmente tiene entre 7 y 9 foliolos. En cannabis sativa sativa, esta es una hoja con foliolos más largos, más angostitos, de un verde un poco más claro, y esta puede ser de entre 9 y 11 foliolos. Esta es un poco más amplia la hoja. Y en cannabis sativa ruderalis, esta hoja puede llegar a tener hasta 5 foliolos, es un verde un poco apagado, y los foliolos son muy angostos. Es importante también, como lo habíamos visto, que las diferencias en la forma de las plantas va variando dependiendo de la variedad. Entonces teníamos que cannabis sativa era una planta más alta, mucho más delgada, menos ancha, más angosta. Cannabis sativa indica era una planta un poco más corta, un poco más chaparrita y un poco más compacta tanto en su hábito como con las hojas. Y ruderalis es una planta pequeña con hojas bastante pequeñas.
Ahora, después, entonces ya hemos visto la raíz, el tallo y las hojas. Ahora vienen las flores. Como habíamos visto al principio, las plantas de cannabis sativas son plantas dioicas. Eso quiere decir que presentan ambos sexos por separado. Existen actualmente plantas, autoflorecientes que ya tienen, que ellas no necesitan polinizarse, sino solamente cambiando el fotoperiodo o creciendo, dependiendo de ciertas semanas de crecimiento, dan flores. Esto ya es un híbrido, esto está como fuera de la taxonomía de la naturaleza, pero también existen. Ahorita también vamos a verles un poco más a fondo. En la parte de arriba podemos ver las inflorescencias macho. Las inflorescencias macho crecen como en forma de bolita colgante en racimos, y estas flores lo que se encargan es de crear polen. Los que vemos abajo son las plantas hembra. Estas plantas, como pueden ver, tienen 2 pelitos o pistilos, y su función o la función que cumplen es crear frutos, como las plantas, por ejemplo, de tomate o de chile. Estas crean frutos, nada más que los frutos son un poco diferentes a las plantas de hortalizas que conocemos. Esta es una inflorescencia macho. Como les había comentado, las bolitas que todavía no abren son flores que todavía no están maduras, y la inflorescencia que vemos en la parte de abajo es una inflorescencia que ya está madura. Una vez que la flor se madura, abre y suelta el polen. Una vez que nosotros, o para poder identificar si nuestras plantas son hembras o macho, habríamos que irnos a los nudos después de entre 3 y 4 semanas de que está germinada la planta, también dependiendo de qué latitud nos encontremos en el mundo, dependiendo de la cantidad de sol, también las plantas crecen más rápido o más bien florecen más rápido o florecen un poco menos rápido, para poder identificar si nuestra planta es macho o hembra. Aquí está, para poder identificar, por ejemplo, en los nudos, habríamos que irnos a esta parte de nuestra planta para poder observar si tiene o bolitas o 2 pelitos, que son los pistilos, pero de manera común a uno le llama bolitas o pelitos. Estas bolitas empiezan a crecer y empiezan a generar el racimo de flores que ya vimos anteriormente. Esta es una inflorescencia hembra. Las flores cuando están por madurar tienen una forma de lágrima, como la podemos ver. Tienen 2 pistilos que salen, o 2 pelitos. Estos pistilos son los encargados de colectar el polen para la fertilización y luego la posterior creación del fruto. Entre 6 y 8 semanas, como les había comentado, puede variar entre 4 y 8 semanas, después de la germinación, podemos ya empezar a apreciar las flores en nuestras plantas. Esto quiere decir que ya han alcanzado la madurez sexual. Si nos vamos a nuestros nudos, podemos observar nuestras flores hembras, o podemos sexar nuestra planta, que en este caso es una flor en forma de lagrimita, con 2 pelitos que sobresalen. Esto es prácticamente una planta hembra, ¿no? Aquí están un poco ya más maduras. Nosotros podemos observar, les comentaba, entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la madurez de nuestras plantas, y el ambiente en el que las tengamos. En los nudos, las pequeñas florecitas cuando van creciendo. Ya es una planta macho totalmente madura, es una planta que ya está o ya ha soltado la mayoría de su polen, pero así es como podemos observar cuando una planta de cannabis sativa es macho. Y esa es una flor hembra. Los tricomas, una vez que las plantas macho alcanzan su maduración sexual, sueltan su polen y muy poco después de ese tiempo mueren, porque la función, entre comillas, de la planta es polinizar. Las plantas hembras, al contrario, una vez que florecen, su ciclo de vida continúa en la creación de los frutos.
nosotros podemos ver estos pequeños pelitos que podemos ver en nuestras flores hembras, se llaman tricomas. Esos tricomas se encuentran en muchas plantas en la naturaleza, inclusive en los frutos. Por ejemplo, las peras tienen tricomas. Si nosotros vemos un pedazo de pera bajo el microscopio, podemos ver unos pelitos que usualmente son de calcio, son duros y se encuentran dentro de las frutas. En Cannabis sativa se encuentran en las flores. Los tricomas, que son conocidos como los pelos de la marihuana, bueno, de la flor de la marihuana, son estos pequeños pelitos que podemos ver en la imagen. Tienen una consistencia pegajosa y esa consistencia pegajosa es más bien, lo que le da esa consistencia pegajosa son los terpenos y los cannabinoides, que para efectos de uso lúdico o médico son los que nos importan en las plantas hembras. Una vez que se poliniza la planta, la flor hembra, estos tricomas empiezan a decrecer porque la planta, en lugar de evocarse a crear los tricomas, o bueno, a llenarlos de cannabinoides, se evoca al crecimiento del fruto. Entonces, para nosotros saber si en dado caso llegamos a cultivar una planta, hay que también saber identificar los tricomas y se tiene un porcentaje dependiendo de la variedad que estamos cultivando y también la variedad de terpenos y cannabinoides que queramos tener en nuestras flores. Hay rangos que van desde el 40%, donde los tricomas, estos tricomas que vemos en la imagen, son tricomas que todavía no están maduros, son todavía lechosos, y conforme van madurando se van volviendo un poco café, va variando el color. Entonces, para el cultivo de una flor de cannabis, de una flor hembra de cannabis, tendríamos que irnos con el tricoma. Muchas veces es muy fácil de ver, hay veces que es necesario observar con una lupa y también dependiendo de cuánta cantidad de terpenos y cannabinoides queramos o cuál tipo de cannabinoides queramos, es cuando se cosecha la planta. Hay índices que dicen desde el 40% para obtener un poco más de CBD hasta el 60% para obtener un poco más de THC. Esto es variable, obviamente, y pues como en el país no tenemos una investigación botánica seria, esto es gracias a los estudios de otros países. La reproducción, como les había comentado anteriormente, las plantas macho crean el polen vuela, el tipo de reproducción de las plantas de cannabis es anemófila, esto quiere decir que se lleva a través del viento. Entonces ese polen vuela, se posa sobre los dos pelitos o los dos pistilos de la planta hembra y esto empieza a hacer una transformación en las flores donde el óvulo se fertiliza y empieza a crear el fruto. Como les había comentado, bueno, aquí en la imagen podemos ver que hay una brochita, también nosotros podemos hacer nuestra propia fecundación o polinización de las plantas, dependiendo si queremos hacer un híbrido o queremos ver algún tipo de cruce entre plantas que tengamos. Así es como se da la hibridación. Se agarra una planta con las características que deseamos y se poliniza otra planta que tenga características que deseamos. El fruto de la cannabis, bueno, una vez que se poliniza, esto da pie al fruto. El fruto que conocemos como cannabis es un aquenio. Este fruto es de una sola semilla, usualmente son dicotiledóneas. Dicotiledonia es que tiene dos cotiledones y usualmente también podemos identificarlo en las hojas porque las dos vainitas o las dos hebras que crecen en las hojas van a la par. La diferencia, por ejemplo, con una palma es que todas las líneas van paralelas y nunca se intersectan como en el medio. Los dos cotiledones, hay veces que pueden ser tres, nos han tocado ver que hay plantas que germinan con tres y eso también cambia el número de hojas que crecen. Estos cotiledones son la reserva de las semillas para poder crecer, para poder germinar y crecer el primer par de hojas no cotiledóneas, poder hacer la fotosíntesis y poder sobrevivir. El aquenio, o los coquitos, como se le conoce regularmente, es una fruta seca. Esta no está pegada a la cáscara
que es el pericarpo, y las semillas las podemos encontrar en plantas o en flores de cannabis hembra que ya fueron fertilizadas y no fueron como cortadas a tiempo, ¿no? Entonces, para saber la calidad de una flor, hay que también saber si trae, o también dice, ¿no? Como si trae muchos cocos es de mala calidad, si no trae es de buena calidad. Y esto va en medida de que la planta en su desarrollo del fruto cambia toda la energía en lugar de generar cannabinoides y terpenos en crear el fruto. Recordemos que los frutos de las plantas es la manera de asegurar su descendencia. Entonces, para la planta lo ideal sería cada vez crear más frutas para poder asegurar que de una de esas frutas una semilla vaya a germinar y vaya a poder seguir sobreviviendo la especie. De las semillas, bueno, ya habíamos visto el tallo, las flores y los frutos tienen aprovechamiento económico en las plantas de cannabis. En las frutas o las semillas se conoce como semillas de hemp, ya que hemp y marihuana suelen ser diferentes como en la forma en la que se abocan, porque suele ser ya sea el cáñamo, las fibras textiles y las frutas, ¿no? Algo que no contiene THC, que es el cannabinoide psicoactivo de la marihuana. Si nosotros ya nos referimos como marihuana, probablemente estemos hablando de cannabinoides o de usos lúdicos, o como la gente usualmente piensa, que es como la droga, ¿no? Las semillas de hemp tienen un alto valor nutritivo, de hecho es denominado una superfood, una comida con muy alto valor nutrimental. Hasta donde se conoce es la única planta, bueno, es el único alimento vegetal que contiene ácidos grasos como omega 3 y 6. Tiene de los mayores porcentajes de proteína por porción y bueno, también tiene fibra y minerales como hierro y magnesio. Estas semillas en México todavía no se comercializan de manera tan amplia, pero en otros países como Canadá y Estados Unidos son consumidas en lo general de la población, ya que es una comida con muy alto valor nutrimental y de origen vegetal. Cuando en dado caso nosotros quisiéramos generar semillas, buscaríamos proactivamente que nuestras plantas se polinizaran. Ya depende también para que tengan o el tipo de cultivos que tengamos y el tipo de aprovechamiento que se requiere. Pues, como un pequeño resumen, podemos ver 4 características de las plantas de cannabis, que son cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Entonces, volviendo a la altura, por ejemplo, cuando es la característica de altura, la cannabis sativa es una planta más alta, puede llegar a medir hasta los 6 metros, lo cual para una planta herbácea sería como un tipo un arbustito pequeño. En cannabis sativa, los tallos y las ramas son largas, las hojas son de foliolos cortos, largos y con un color verde oscuro, y las flores son cogollos largos y pocos densos. Eso también nos da pues una estructura de la forma de la planta, como veíamos en la imagen, que es muy larga. Entonces es larga en el tallo, tiene las hojas muy separadas y también las flores suelen ser un poco más largas. En cannabis indica, la planta es un poco más chaparrita, puede llegar hasta medir hasta 4 metros. La estructura es compacta y achaparrada, eso quiere decir que es un poco más densa. Esto también va de la mano con el tallo y ramas que están cortas y robustas, igual con las hojas y las flores. Es una planta un poco mucho más densa, ¿no? Chaparrita y bastante densa. Y Cannabis ruderalis es una planta pequeña que no llega a medir más de los 2 metros, es muy poco ramificada, sus hojas son cortas, comúnmente no llega a tener más de 5 foliolos por hojas, es un color un poco más claro que en comparación con su cannabis sativa indica, y sus cogollos son pequeños y ligeros. Es una planta un poco con mucho menos importancia económica como las otras dos. Entonces también
vamos a ver acerca de cannabinoides y variedades y las variedades de la cannabis. No solamente hay diferencias morfológicas en el tipo de planta o hábito, como se denomina en botánica, que es la forma en que una planta crece, también existen diferencias en la cantidad de cannabinoides y terpenos que estas flores hembras generan. Es importante aclarar que de manera taxonómica, como botánicos, no hemos podido encontrar que haya una diferencia entre variedades. Para nosotros, en plantas, todas son cannabis sativa. Y dentro de esas tres, hay tres variedades, que es la cannabis sativa sativa, la cannabis sativa índica y la cannabis sativa ruderalis. Todavía hay muchas discusiones al respecto. Muy probablemente, mientras que la legalización se vaya extendiendo a lo largo del mundo, podamos aportar también nuevas investigaciones. Pero por el momento, ese es el tipo de acuerdo al que hemos llegado como botánicos y que se ha generalizado en el mundo. Eso también varía, o bueno, es importante comentarles esto, porque se dice que el tipo de variedad de la cannabis conlleva a un tipo de valor de terpenos y cannabinoides diferentes entre ellas. Esto es mucho más, un poco más de apreciación personal, pero bueno, entre más personas concuerden, luego se hace esa investigación y se comprueba o no. Entonces, en teoría, porque esto no está comprobado por la ciencia académica, la cannabis sativa suele ser mucho más alta en el cannabinoide de THC y un poco más baja que en el CBD. La cannabis sativa índica es más alta en CBD que en THC y la ruderalis es baja en las dos, por eso no tiene mucha importancia económica. Entonces, cuando una persona se le receta algún tipo de cannabinoide, dependiendo del tipo de efectos que se quieren llegar a ejercer, es si es sativa o índica. Por ejemplo, los efectos de cannabis sativa es que es energizante, se recomienda consumirla de día, ayuda a la creatividad, etc. Y para índica, el efecto es relajante, como no tiene tanto THC, que es el cannabinoide psicoactivo, pero tiene más CBD, que luego en este curso van a conocer qué tipo de efectos tiene. Y bueno, la cannabis ruderalis es una planta que prácticamente para lo único que se ha utilizado es para la hibridación, ya que cannabis ruderalis tiene la capacidad de autofluorescencia. Quiere decir que no importa si se poliniza o no, esta planta va a florear después de 4 semanas o 6 semanas, dependiendo el tipo de semilla que se use. Bueno, espero que les haya sido un poco ameno y aclarecedor esta plática. No sé si tengan dudas, como quiera voy a tener ahí un material de apoyo por si es que les quedaron o les quedó alguna duda. No me queda más que agradecer. Muchas gracias a Lican y a todos ustedes que se han inscrito a este curso. Gracias.